Ya estamos de vuelta y tenemos vía Zoom a nuestro invitado muy especial, ese gran economista Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y es ministro de Economía. Gracias por aceptar la invitación una vez más, Juan Ariel. Buenas Muy, noches. muy buenas noches, de verdad que para mí siempre es un placer compartir con ustedes. El público de Santiago te quiere mucho. Gracias, Ahí, gracias. y Quiere plan mucho a este aguilucho. ¿Tú eres aguilucho? Enfermo, doña Bel, que yo soy aguilucho enfermo, de lo que se amarga Pero cuando tú eres del perdemos Cibao. y no me pueden hablar de nada en el día. Tú eres del Cibao. Sí, claro, mi familia es del Cibao, de entre La Vega, Moca y Salcedo, toda mi familia es de allá. Y tu papá también, que es de La Vega. De La Vega, Es así aguilucho. es. Bueno, pues También mira, qué bien. aguilucho, aguilucho que se molesta y le escribe a todo el mundo También. en las águilas cuando perdemos. Ahí me mandó unos poemas la semana pasada. Vi que le Ay, preparó un sí. cumpleaños a Rafael Solano en su 92 aniversario, ¿verdad? Diplan, ¿de dónde es que Así Diplan? es. Que siempre se me olvida. De Cotuí, ya mandó una foto contigo, él es catedrático de la Universidad de Cotuí. Bueno, Juan Ariel, tú escribiste una columna bastante larga, por cierto, que hay que tomarse su tiempo. Yo la leo los martes y hablaba muy claramente sobre el pago del anticipo. Entonces yo me preguntaba, que tú hablabas, que hay que quitarlo, que esto, y mientras iba leyendo la columna, que la leí completa, decía, pero con el PLD del anticipo estaba. Y ahí mismo, siguiendo con la columna, me contestaba que sí, sí, que en el gobierno pasado estaba el anticipo, pero que, y explicaste las razones por las cuales ya no es necesario. Dime. Muchas cosas. Bueno, el anticipo es un impuesto bastante viejo. Estaba en la ley 5911. Luego se estableció en el Código Tributario, que es del año 1992, y se ha ido modificando a lo largo de los años. ¿Por qué se creó el anticipo en su momento? Porque un gobierno no podía esperar a que todas las empresas le pagaran impuestos sobre la renta en abril, porque el gobierno paga nómina en enero, en febrero, en marzo, y así en el resto de los meses. Entonces los gobiernos de esa época, para tener un flujo de recursos mes a mes, establecieron el anticipo. Cuando estuvo el PRD-PRM en el gobierno, en el periodo 2000-2004, se eliminó que el anticipo fuera descontable a final de periodo. Luego vuelve el PLD al poder y en los gobiernos de Leonel Fernández se hizo descontable a final de año. Luego Danilo Medina, mediante el decreto 265-19, eliminó el anticipo para toda empresa que facturase por debajo de 8.7 millones de pesos porque se podía acoger al régimen simplificado de tributación. Entonces, como ustedes pueden ver, en los gobiernos del PLD se fue dando una eliminación parcial de esta figura. Luego viene el COVID, se elimina por completo, pero en la actualidad lo que yo argumento en mi artículo es que con las altas tasas de interés, con muchas empresas afectadas porque todavía tienen ventas que no son tan dinámicas como antes porque la economía está rezagada hoy en día, con los aumentos que tienen que hacer de salario, pues es hora de que se le dé un aliciente a las empresas y ese aliciente entiendo que debe ser la eliminación del anticipo. Yo leí a Germania, creo que es funcionaria de la GDI, que ella estaba como en contra, no sé si fue que leí bien, fue así, como que pasé, No, como que decía que el anticipo no se podía quitar porque se perjudicaba el gobierno. Creo que fue lo que leí. a ver, no he discutido mucho con ella, de hecho, a través de una conversación personal que tuvimos. Primero que nada, yo siempre he dicho que en tema de impuestos, donde Germania habla, yo tomo notas. La respeto muchísimo como profesional y su conocimiento en impuestos es bastante alto, lo cual no quiere decir que en todo estemos de acuerdo. Lo que propone Germania es que se elimine, excepto para las grandes empresas. Entonces ella dice, mira, hay un número reducido de grandes empresas que explican gran parte del cobro del anticipo, creo que el 90%. Entonces ella dice, no eliminación generalizada,
sino eliminación para todas las empresas, excepto ese número reducido de empresas grandes. Entonces yo entiendo que no, yo entiendo que en el contexto que estamos viviendo en tasa de interés debe ser una eliminación generalizada. Digamos que es una discusión que tenemos ella y yo de si se le exonera también a todas esas empresas o no. Juan A las Ariel, grandes. Sí, yo creo que sí, porque insisto, el anticipo, eliminarlo, no va a generar una reducción de ingresos del gobierno. Porque el anticipo, recuerden que se descuenta a final de Es un año. O préstamo. sea, lo que pasa con el anticipo es que lo que tiene que pagar una empresa, digamos, en abril del 2024, lo tiene que pagar desde hoy. Y yo entiendo que para todas las empresas debe de ser no sobre el pasado, sino sobre el futuro. Que cuando llegue el año 2024 se diga, ok, se tuvo una renta de 120 millones, por ejemplo, y se puede pagar todos los meses 10 millones. Pero insisto, no tomando como referencia el pasado, sino tomando como referencia el presente. Juan Ariel, buenas noches. Buenas noches. Realmente, Domingo Ureña. realmente ¿cuántos millones estaríamos hablando de que el gobierno dejaría de percibir al principio y que al final uno pagándolo, las empresas, las MIPYMES y las pymes, pagándolo al final, como tú manifiestas, sería más beneficioso para el gobierno que lo va a tener ya al año y para la misma empresa que yo soy una pyme y tengo que estar pagando, buscando lo que no estoy facturando y al final me están cobrando lo mismo también? Bueno, el anticipo genera ingresos para el gobierno entre 2.700 y 3.200 millones de pesos mensuales. Pero recuerden que ese monto luego se descuenta en el futuro. Pero miren cuál es el problema con el anticipo. Cuando se va a determinar cuánto una empresa va a ganar en el año 2023, el año actual, se toma como referencia el 2022. Pero en el 2022 la economía tuvo un crecimiento cercano al 5%. En el 2023 la economía está mucho más rezagada. En el 2022 las empresas tenían una tasa de interés menor a la que tienen hoy en día. En el 2022 las empresas tenían costos menores a los que tienen hoy en día. Entonces, para calcular el año 2023, el año 2022 no es buena referencia. Y eso lleva a que muchas empresas que no están teniendo los suficientes ingresos tengan que endeudarse. Y lo tienen que hacer porque aunque no tengan con qué pagar, si no pagan a tiempo el anticipo, se le cobra recargos, se le cobra intereses, o sea, se le está cargando a la empresa el financiamiento al gobierno. Y yo lo que digo es que no, que el gobierno puede emitir lo que se denominan letras del tesoro, que es un financiamiento de muy corto plazo, con eso consigue la liquidez y que las empresas paguen en el año 2023 renta del 2023 y no que se use renta del 2022. Bueno, en ese tenor, Juan Ariel, un saludo especial para ti también. Yo soy de lo que cree, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, de que el gobierno tiene una situación muy difícil con relación a algo que debió de asumirlo con responsabilidad y corriendo riesgo inclusive al inicio del gobierno, que es una reforma fiscal. El Fondo Monetario Internacional, FMI, está planteando precisamente eso en estos momentos. Eso que planteamos del anticipo puede ser parte o se puede tomar en cuenta ahí. ¿Cuál es tu enfoque sobre este fenómeno que realmente es delicado? Y hay que ponerse los zapatos del gobierno para entender que no es fácil. Sí, hay dos formas de hacerlo. Se puede esperar una reforma o un pacto fiscal o se puede hacer desde ahora. ¿Cuál es la diferencia? La reforma fiscal que ha estado preparando el gobierno y que de hecho la quiso introducir en el año 2021 es una reforma de aumentar impuestos, no de reducir ni eliminar impuestos. Vamos a estar claros con eso. Si nosotros vemos el documento que puso a circular el gobierno, lo que hacía era implementar el ITEVIS a muchos otros productos. Por cierto, hoy creo que se informó que se le está aplicando el ITEVIS al jamón, a la jamoneta y Sí, a muchos lo leí. embutidos. Un 18%. No, entonces Un 18%. no esperemos que esa Yo no reforma como va a venir jamón. simpática. Al contrario, ahora es muy importante tomar en consideración el momento, la coyuntura económica. Primero que nada, el gobierno tiene dinero de sobra, señores. El gobierno ha emitido una cantidad de deuda tan alta
que ha mantenido entre 100.000 y 200.000 millones de pesos parqueado en las arcas del Banco de Reservas y del Banco Central. O sea, el gobierno tiene suficiente liquidez para eliminar el anticipo y ni se entera de que eso ocurrió. Insisto, porque ya tomó un exceso de deuda a inicios de gobierno. Entonces, lo que estamos planteando es que para ayudar a las pymes en este año difícil, la carga pesada la lleva el gobierno, que insisto, no es tan pesada porque ya tiene muchísima liquidez en el Banco de Reservas y en el Banco Central, y que se aligere la carga de las empresas. Yo vuelvo al Eso anticipo. está claro. Sí. Sí, yo vuelvo al anticipo. Es decir, para aclarar un poco, las pymes pagan anticipo, ¿verdad? Las empresas pequeñas. Entonces yo... Bueno, las empresas pequeñas se pueden acoger al régimen simplificado de tributación que establece 8.7 millones de pesos de ventas anuales. Si tienen ventas anuales por debajo de ahí, en lugar de pagar el anticipo, pagan ese impuesto establecido en el régimen simplificado. Es anual esa cantidad, no es mensual. No, es 8.7 millones de pesos anual, que por cierto Anual. debería ser Es como indexado mens- cada año y no se ha estado indexando. Anual, pero mensual, ¿cuánto más o menos viene siendo? A ver, ¿cuánto que yo estoy pagando? Aproximadamente si una empresa vende menos de 800.000 pesos mensuales, ahí entonces no tendría que pagar el anticipo y se puede acoger al régimen simplificado de tributación, pero debo decir que no son todas las empresas. Es un número, ¿Cuáles es son las que un grupo de clasifican? empresas que establece el decreto. ¿Y cuáles son las que clasifican? Las empresas agropecuarias, las empresas de manufactura, las empresas comerciales, pero empresas comerciales tienen otro monto, tienen 40 millones de pesos de transacción. Wow. Entonces, es decir, yo le presto al gobierno, tengo que pagarle el anticipo sin yo haber cobrado nada, entonces también tengo que coger un préstamo en el banco para poder pagarlo. Y aparte de eso, también tengo que pagar los intereses al banco, porque esas pequeñas Exactamente. empresas no tienen para pagar porque no han cobrado, entonces tienen que hacer préstamos extra, a veces a un banco, a un usurero, en fin. Entonces es una situación difícil, pero aparte de eso, hay que pagar los impuestos al final de año o al final de mes. Entonces, a Se final juntan las de dos año cosas. puede descontar los pagos que ha ido realizando. Si pagó de más, el gobierno no le devuelve dinero. No, El no gobierno devuelve. le hace un crédito para otros pagos que tengan. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas que se fueron endeudando a una tasa de interés altísima que estamos teniendo este año, son empresas que tienen el riesgo de caer en la quiebra. Y si quiebran empresas, el gobierno recibe menos. Entonces yo creo que en la coyuntura actual todos salimos ganando si se elimina el anticipo. Juan Ariel, yo primero quiero felicitarte porque es una radiografía de muchas empresas que en este momento están pasando por esa misma situación. Y te lo digo porque no es una ni dos que están quebrando en este momento por esa situación, a la cual tienen que buscar prestado, endeudarse y luego no tienen liquidez para solventar ese compromiso que tienen ya de futuro. ¿Qué podría en la pregunta, qué podríamos hacer o qué se puede hacer para que esa voz y esa voz de alerta que tú has emitido de que se quite el anticipo tenga efecto? Bueno, yo creo que con nosotros apoyar en los medios de comunicación esta propuesta, de hecho el Partido de la Liberación Dominicana, a propuesta de nuestro candidato Abel Martínez, va a someter en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de eliminación del anticipo. Entonces yo creo que a medida que los distintos sectores de la sociedad lo apoyen, pues eso crea presión para que el Poder Legislativo termine de una vez por todas de eliminar esta figura. Hay que aprovechar como político que veo que anoche, y comentábamos que fue un error del PLD, de apoyar la huelga. Como partido creo que fue un error. Hoy veo un grupo de Moca decir que renunciarán de apoyar la huelga porque la va a apoyar el partido. También me encontré eso muy extraño. ¿Realmente es un consenso del PLD apoyar la huelga o salió de Santiago y de La Vega? Simplemente. Apoyar la deuda. Estoy hablando ahora política, la huelga del 24 de este mes de abril. Lo que Huelga. pasa es que no entiendo bien la deuda.
No. No, hay una convocatoria a huelga este El próximo 24. lunes 24. Hay una Se convocatoria en el saliendo del Cibao. anticipo. En el Cibao hay una convocatoria a huelga y se ha dicho que el PLD No se ha dicho no, ellos lo dijeron o que el en un PLD comunicado. está apoyando esa huelga. Es propicio el momento de que el partido... Bueno, debo decir que esa no ha sido una decisión del comité político. Lo que pasa es que el PLD es un partido muy grande y en cada localidad tiene una serie de estructuras que toman decisiones y muchas veces no se espera la reunión mensual que tiene el comité político. Pero en las reuniones del comité político donde yo he participado, en las últimas reuniones nunca se ha tocado ese tema. Volviendo, no, déjame a mañana, para volver a la economía. Juan Ariel, hay dos situaciones en el gobierno y es la política de asistencia social, como los programas que tenía el gobierno pasado, ¿no? Supérate, etcétera. Digo ahora, creo que se llama Supérate, ¿verdad? Sí, Supérate. Sí. Ahora, y hay una serie de situaciones que yo en lo personal, yo no conocía, de muchísimas facilidades con las que se cometen fraude, que los fondos no se depositan, que le agarran 50, 500, 300 tarjetas a determinado delincuente, vamos a llamarle así, porque el que se roba 5 cheles de un pobre, a mi juicio, un delincuente. Pero aparte de eso también tenemos de que no hay, como no se ve el resultado de que el presidente dice, y lo repite, de que ahora les rinden los chelitos. Ahora rinden los chelitos ahora. Me refiero a las obras que hace que salen quizá por menos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es falso. No, primero, varias cosas. Eso es falso. Las obras no están saliendo por menos. De hecho, nosotros tenemos uno de los periodos de menor ejecución de inversión de la historia reciente. O sea, nosotros tenemos informaciones de presupuesto bastante organizadas, al menos desde el año 1990. En la actualidad, en este periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, tenemos la menor ejecución de obras de los últimos 33 años. Si nosotros tomamos esas estadísticas y vemos el porcentaje del Producto Interno Bruto que se está invirtiendo o el porcentaje del presupuesto que se está invirtiendo, es el porcentaje más bajo. Entonces, no es que están construyendo y sale más barato, es que no están construyendo. Entonces, claro que algo va a salir más barato si no se hace. Si yo no ceno, definitivamente, entonces no gasté en cena. Comparado con una familia que se Juan cenó. Ariel, excúsame. Y con lo relacionado, perdón, Excúsame, pero mientras tú estás haciendo ese planteamiento, sé que hay mucha gente viendo el programa, incluso seguidores del gobierno, que dirían, bueno, pero la terminal del metro en los Alcarrizos, el teleférico en los Alcarrizos, aquí en Santiago, el Arroyo Gurabo, el teleférico, el monorriel, esas son obras. No, de que le ha dado continuidad a alguna de las obras, sí. El problema es que esa continuidad ha sido lenta. Y por eso los economistas nos llevamos de los números. Ellos pueden tomar muchísimas fotos, hacer muchas inauguraciones de cosas que ya habían estado inauguradas, de obras que se habían dejado en un 90, en un 80%, pero insisto, los números no mienten y los números lo que indican es un bajo inversión de capital. Le digo más, el Bank of America, que es un banco norteamericano que hace evaluaciones periódicas a las distintas economías de la región, ha dicho que le preocupa la baja ejecución de inversión del gobierno. Incluso dijo, y transferir dinero a los fideicomisos no es invertir, es un truco contable. Pero eso es algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho, de que para ejecutar el presupuesto a final de año lo que hacen es que se lo depositan a los fideicomisos. Pero eso no es ejecución de capital y eso no dinamiza la economía. Wow. A propósito de economía, subieron los créditos, o sea, de los bancos, a las personas que tienen préstamos para apartamentos, vehículos, en fin. Entonces, a los que tienen dinero a plazo fijo, les suben. ¿En qué perjudica eso a la economía? Porque en Estados Unidos se dice que parte de algunos bancos que quebraron fue por eso. Así es, bueno, cuando se tiene un aumento tan alto de las tasas de interés,
Eso hace que todo el que tiene préstamo, ya sea préstamo de vehículo, préstamo hipotecario, préstamo personal, tenga que pagar una cuota más alta. Como paga una cuota más alta, tiene menos recursos para consumir. Y eso obviamente que hace que la economía entre en lentitud. Por otro lado, las empresas, sobre todo las de construcción, dicen, mira, me sale demasiado caro endeudarme para construir. Entonces, para la construcción de edificios de apartamento, para la construcción de plazas comerciales, y eso también impacta negativamente la economía. Y es por eso que si nosotros vemos el crecimiento enero-febrero de este año fue de 1.1%, el más bajo, salvo COVID, ¿no? El más bajo de los últimos 20 años. Construcción se cayó más de un 11%. Entonces, eso lo que hace es que la economía entre en rezago. Yo no creo que aquí vayan a quebrar bancos, como en Estados Unidos. Yo he visto los números de la banca dominicana y me parece que la banca está bastante sólida. Obviamente que tendrá deterioro de cartera, aumento de morosidad, pero la banca está protegida. O sea que yo no me preocuparía para nada en la salud del sistema financiero dominicano. Lo que sí me preocupa es la salud de las empresas, lo que sí me preocupa es la salud de las familias. Sí. Y por eso en este contexto los economistas tenemos que ver qué hacemos. Entre otras cosas, eliminar el anticipo y una serie de recomendaciones que igual yo con gusto les pudiera comentar. Yo quisiera... Estamos todo. Sí, mañana por edad. Sí. Nos lleva años. Sí, por edad. Está bien. Juan Ariel, no, que yo te hice una pregunta de dos cabezas. Te hablé de las políticas sociales del gobierno, de lo que es el gabinete social. Yo recuerdo Solidaridad, por ejemplo. Ahora hay otros programas que yo le veo algunas debilidades. ¿Cuál es tu enfoque sobre este tema? Bueno, justamente esa fue la primera parte de la pregunta que exacto. no llegué a responder. Sí. Solamente hay que ver en el pasado, no se oían escándalos de personas que hayan traficado con tarjetas de lo que en su momento era Progresando con Solidaridad. Al contrario, era un programa que estaba siendo ejemplo regional de buen manejo, entre otras cosas porque la selección de beneficiarios la hizo un organismo internacional, porque se levantó con una encuesta donde participó la Universidad de Oxford. Entonces, en la actualidad es que se está viendo a través de programas de investigación periodística cómo cientos y cientos de tarjetas terminan en manos de algunas personas, como la compra de alcaldes que está haciendo el gobierno del PRM también incluye entregarle tarjetas para su uso, cómo se contratan artistas por 100 millones de pesos sin que eso haya llevado un debido proceso. Entonces, es en este periodo de gobierno donde se está viendo el descalabro institucional de la política de asistencia social y para colmo, cuando sale a la luz pública, lo que dicen es que es culpa de 3 colmaderos. O sea, ni siquiera se hace una reflexión de cómo fallaron los sistemas, de qué cosas se debe mejorar. No, es simplemente lavarse las manos y decir, 3 colmaderos decidieron hacer eso. Pero por favor, eso es faltarle el respeto al pueblo dominicano. Juan Ariel. Bueno, está bien, ¿no? Lo que yo le iba a preguntar es sobre... Juan Ariel, en estos momentos el PLD, no en estos momentos, de hace 3 años, el PLD ha sido objeto de muchas acusaciones, le han llamado de todo y se han judicializado bastante a sus miembros. Falta también una serie de situaciones de cómo defenderse a través de los medios. ¿Qué está pasando con el PLD y la vocería que le hace falta para poderse defender, aparte de la judicialización? Bueno, yo creo lo primero es que toda persona que haya pasado por un puesto público está sujeta a ser investigada. Eso de verdad que nadie se puede sentir mal porque lo investiguen. Si se encuentra alguna falta en el accionar, debe de ser sometido. Hasta ahí no hay ningún problema. Y de hecho, eso pasa con los actuales funcionarios también, donde hay más de 20 funcionarios que han sido destituidos por escándalos de corrupción, pero no fruto de investigaciones del actual gobierno, sino escándalos de corrupción que salen en medios de comunicación. Entonces, a veces uno se pregunta si hay un compromiso con la transparencia y la integridad o si hay un miedo al escándalo público. Pero donde se viene la crítica a la
judicialización de la justicia es cuando se toman casos individuales y se quiere generalizar para todo un partido, donde el mismo presidente de la República hace una locución desde el Palacio de Gobierno acusando a un partido político, generalizando una serie de acusaciones. Entonces uno dice, ¿por qué el gobierno busca la condena mediática? ¿No confía en la justicia, que tanto pregona de ser una justicia independiente? Entonces, la crítica que ha hecho el PLD es a llevar los juicios a los medios de comunicación, porque eso es exclusivo del ámbito de la justicia. Y también dicen que extraño que con tantos escándalos de corrupción que hasta el momento se han acumulado en educación, en el mismo Supérate, en Pinta tu Casa, en salud pública, hasta el momento todo se queda en un lavado de manos. Entonces, pues obviamente se ve un desbalance y se nota que probablemente no hay un compromiso con la transparencia, que simplemente lo que hay es un miedo al escándalo público. Juan Ariel, en la Semana Santa me encontré con un gran dirigente del comité político y hablábamos de eso y me dijo que estaba muy de acuerdo que se presentara de ambas partes, PLD, la Fuerza del Pueblo, un acuerdo en lo inmediato a nivel de las elecciones de medio término. Y veo ahí en las redes a Salazar, a otro, también veo a Peña Guava hablar de esto, veo también a la gente de la Fuerza del Pueblo que quieren un acuerdo desde ya, tanto con el PLD como con la Fuerza del Pueblo. ¿Se está tratando eso, como se ha dicho, en el comité político o tras bastidores? En el comité político eso no se ha tratado. Lo que pasa es que el deseo de una alianza surge de un pueblo dominicano que con los aumentos descontrolados en los precios, con los aumentos en la delincuencia, con los aumentos de los apagones, con el deterioro de los servicios públicos, de un 911 que no funciona, con el deterioro de los hospitales, como lamentablemente estamos viendo en la actualidad, pues es un pueblo que dice que se haga todo lo que sea necesario para sacar a este gobierno del Palacio Nacional. Pero Entonces, no, y les cuento una anécdota. Yo fui recientemente a un edificio a visitar un amigo y el señor del lobby me dijo, señor, discúlpeme, me interceptó en el ascensor. Digo yo, sí, claro, dígame. Me dice, señor, haga lo que sea necesario, pero saquen a esta gente que lo estamos pasando muy mal. Entonces, pues, el político que escucha día a día lo que pasa en su comunidad, pues reacciona a esa necesidad que expresan muchas personas de que se haga lo necesario para sacar del poder a un gobierno que lamentablemente lo que ha hecho es deteriorar absolutamente todo lo que ha tocado. Yo quisiera que alguien me diga una sola área donde haya habido avances, una sola. Entonces, si un gobierno a 3 años no puede exhibir avances, ni siquiera se le pide que hayan resuelto problemas, ni siquiera se le pide que mejoren, al menos que no deterioren lo que había anteriormente, que haya un 911 que no esté tan ineficiente como hoy en día mueren personas porque llaman y no le dan servicio. Que no se tengan que esconder las cifras de las muertes neonatales, sino que se resuelvan ese tipo de problemas progresivamente. Entonces ese pueblo que dicen, hagan lo que hagan, pero por favor, alguien ayúdenos. cuando se habla del alto costo de la vida, la gente se desespera, va a los súper y cada día las cosas están mucho más caras. Parte del gobierno o algunas personas que no tienen que ver con el PRM dicen que es producto de la crisis en Ucrania. ¿Es cierto o se pueden bajar los precios aún estando esa guerra, esa crisis? Bueno, es que el gobierno ha ido de excusa en excusa. Primero dijeron que era el COVID. Luego dijeron que era la crisis de las embarcaciones, problemas logísticos en China, Rusia, Ucrania. Entonces uno dice, pero ¿qué más van a argumentar? Es verdad que el conflicto Rusia-Ucrania llevó el precio del barril del petróleo el año pasado a $115, pero hoy en día está a $81. Entonces, si se usó la excusa Rusia-Ucrania para subir el precio de los combustibles, para subir el precio de la electricidad, hoy que ha bajado el petróleo, ¿por qué no bajan los combustibles? ¿Por qué no baja la electricidad? Hasta hace poco el petróleo estuvo costando $67 el barril.
casi la mitad de lo que llegó a costar con la guerra Rusia-Ucrania, pero nadie vio que le bajaron un solo peso al precio de la gasolina. Entonces, el problema es ir de excusa en excusa. Cuando nosotros vemos los datos, por eso es que digo, los economistas vemos números. Cuando nosotros vemos los datos de aumento de precios en la región, desde agosto 2020 a la fecha, nos damos cuenta que somos uno de los países donde más han aumentado los precios. Nos damos cuenta que hay países como Bolivia que tienen una inflación que no llega al 10%. Nos damos cuenta que en Centroamérica nosotros solamente nos supera Nicaragua en aumento de precios. Entonces uno dice, mira, quizás hay otras cosas que se pueden hacer para evitar este fuerte aumento en los precios de la canasta. Yo escribí un artículo con 7 recomendaciones, porque el gobierno ha dicho a la oposición que me dé sugerencias, pero están escritas, señor. O sea, si usted quisiera de verdad implementarlas, solamente tiene que leerlas. ¿Y de dónde salen esas sugerencias? De ver qué hacen otros países, de ver qué se ha hecho en el pasado, donde también en el 2007-2008 fue el mayor aumento de los precios internacionales de los commodities. ¿Ustedes sabían que los primeros 2 años y medio de Danilo Medina, el promedio del barril del petróleo fue $93? Y los primeros 2 años y medio de Luis Abinader, el promedio del barril del petróleo es $75. Entonces, algo se hacía en el pasado, que a pesar de altos precios del petróleo, no se impactaba tanto a la economía familiar. Es fruto de esa experiencia que se hacen recomendaciones. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay una situación, Juan Ariel, a pesar de los pesares y de todo lo que tú puedas exponer o nosotros aquí preguntar o entender, pero según el señor Gallup, Luis Abinader se va en primera vuelta si las elecciones fueran ahora. Ustedes saben que el mismo que hizo esa encuesta después llamó y admitió errores, ¿verdad? Entonces, él mismo dijo, sí, es verdad que hay errores, posiblemente la tenga que repetir. O sea que aquí celebro la credibilidad y la honorabilidad de don Rafael Acevedo, que admitió que la encuesta tenía errores y que mostró disposición a volverla a repetir. Finalmente. Sí, ya finalmente, esta encuesta que nos ha servido de una cátedra lo que nos ha dado de economía. Como vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y viendo el desarrollo de la política o la campaña que está abierta prácticamente para todos los partidos y la Junta Central Electoral no dice nada. ¿Cómo ves tú la posibilidad del Partido de la Liberación Dominicana sin alianza volver a poder? Yo creo que en la medida en que el pueblo dominicano evalúe las candidaturas y vea a un Abel Martínez que en los distintos escenarios que le ha tocado servirle al país ha tenido éxito, que cuando visita Santiago ve una ciudad ordenada, limpia, organizada, y quisiera que ese mismo orden impere en el país, es un pueblo que va a favorecer a Abel Martínez en las elecciones del año 2024. Cuando vea a los distintos candidatos y diga, mira, entre un candidato que actualmente está en el gobierno y que lo que ha hecho es deteriorar la vida de todos los dominicanos, entre un candidato que ya ha sido gobernante por muchos años, pues van a apostar a la figura de Abel Martínez. Y yo creo, miren, les voy a dar una anécdota también. Cuando yo fui a Santiago recientemente, la verdad es que vi con mucho orgullo cómo los santiagueros amigos me mostraban su ciudad. Me decían, mira qué linda esta calle con estos árboles, mira cuánto orden. Busca una basura por aquí, busca una basura que no hay. Yo quisiera que el pueblo dominicano tenga el mismo orgullo al hablar de su país y por eso yo estoy seguro que va a favorecer a Abel Martínez en el año 2024. Muchas gracias, Ariel. Conversamos con Ariel Jiménez. Él es vicepresidente del PLD, ex ministro del gobierno pasado. Gracias. Es uno de los, Un abrazo. Buenas noches. de los jóvenes del futuro político de este país. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.